Bueno, hoy estamos aquí en Dentro del Rack. Tenemos a un invitado muy especial, él es Camilo. Es ingeniero de sonido, es productor técnico del actor y comediante Alejandro Riaño, que imagino que muchos conocemos. Forma parte del staff de Riaño Producciones y Mi Comedia Group. También es productor ejecutivo y uno de los fundadores de CRL Producciones Artísticas, empresa amiga y aliada de Sonora, la cual se dedica a la gestión y producción de importantes proyectos de las artes escénicas y musicales como son Patito Feo, Consentidos, Ping Pong y Tour Garage. Hizo también parte del equipo técnico del Teatro Nacional durante casi 5 años, más o menos, y ha tenido la fortuna de girar con el show Políticamente Incorrecto del personaje Juan Piz González por varias ciudades de Estados Unidos, Europa y pues realmente pues, de Colombia, de nuestro país. Entonces, pues, Cami, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Esperamos aprender muchísimas cosas y que te abras y nos cuentes sobre todo este mundo de la producción, ¿no? Entonces, pues, pregunta obligada. ¿Qué hace Camilo en el 2021? Bueno, muchas gracias por la invitación. En el 2021, pues, realmente nos preparamos para lo que pueda pasar con respecto a la pospandemia. O sea, aún es muy incierto el panorama para todo el gremio, tanto artístico como de producción de eventos. Es demasiado inestable aún pensar en un evento fijo, con fechas fijas y todo ya definido. Puede que por nivel de contagios y muchas cosas no se dé, entonces estamos aún en una época de planeación. Yo creo que nos va a llevar un buen tiempo nivelarnos a lo que venía pasando en el 2019. Es que, pues claro, la situación ha cambiado muchísimo y todo nos ha tocado migrarlo a la virtualidad, ¿no? Entonces, pues, así es. Sí, es interesante preguntarte cómo es toda la producción, pasar todo lo que es el teatro a la producción virtual, hacer producciones por Zoom, por YouTube, por las diferentes plataformas. Bueno, yo creo que es válido, ¿no? O sea, la creatividad de un actor es increíble y las posibilidades que tiene en este momento de hacer contenido y generar nuevo entretenimiento y nuevos ingresos para él es absurda. O sea, puede ser por Zoom, puede ser algún texto, alguna lectura interactuada con otro actor en otro lugar del mundo, puede ser grabar en la sala de su casa un fragmento de una obra, puede ser grabar una miniserie corta de unos 3 o 4 capítulos. Todo, digamos que en este momento todo es válido y nada está escrito. O sea, nos estamos en este momento como habituando a lo que realmente es la virtualidad en cuanto a las artes escénicas. Entonces es válido, pero digamos que nunca llegará a tener ese contacto con el público y con el arte vivo que es el teatro. No lo llegará a tener, pero pues tendremos que ir abonando ese terreno a ver qué va pasando entre la virtualidad y lo presencial. Claro, es súper complicado, pero bueno, ya iremos viendo cómo sigue este 2021, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que esta pandemia ya pasó y entonces hablemos, ok, nunca existió y entonces hablemos un poco de lo que es la producción como tal, el escenario, que es lo que a muchos nos apasiona. Entonces, primero cuéntame qué es CRL Producciones, a qué se dedican, cómo es que nace este emprendimiento. Bueno, CRL Producciones Artísticas nace de digamos que una necesidad que se veía en el gremio, en toda la producción de teatro, más que todo, porque nacimos del teatro. Yo inicié en el Teatro Nacional como ingeniero de sonido y ahí fui conociendo un poco más de iluminación, un poco más de toda la parte de escenografía, un poco más de toda la parte de producción, de preproducción y postproducción que llevaba. Y habían muchas falencias y habían muchos grupos pequeños, y en Bogotá hay una infinidad de grupos, de agrupaciones, de artistas que quieren empezar, que quieren hacer una obra de teatro y muchas veces no saben cómo hacerlo. Piensa que es simplemente llegar a una sala y pedir el espacio y empezar a actuar, pero hay muchas cosas muy para atrás que no las tienen en cuenta.
empezamos a ver esas deficiencias y mi hermano, fue, digamos que es el fundador y director de la empresa, empezó un proyecto derivado de su grado, digamos que de su escuela, de la SAP, donde él estudió, y continuó con el proyecto, fue avanzando hasta llegar al punto que alcanzó una muy buena calidad y lo vio el Teatro Nacional. El Teatro Nacional lo vio y dijo, te podemos dar espacio en nuestra sala, en la Casa del Teatro más concretamente, dinos cuándo te queda bien. Entonces cuando ya vimos la oportunidad, él vio la oportunidad de presentarse en la Casa del Teatro Nacional, que es una de las grandes salas del país, ahí fue cuando dijimos, nosotros sabemos hacer las cosas, sabemos cuáles son los problemas que se presentan, empecemos a realizar nuestras obras, a consolidar la empresa. Y ahí nació CRL Producciones Artísticas, realmente. Ahí empezamos a movernos, se hizo una temporada corta de un mes más o menos, nos fue muy bien. Pues fue realmente una sorpresa para todo el mundo, ¿no? Tanto para nosotros hacer un trabajo juicioso de publicidad, de producción, de escenografía, vestuario, artístico, de dirección, de todo. Y el público respondió muy bien, a la gente le gustó mucho la obra y pues decidimos continuar por ese camino. Bueno, a mí, desde lo que me estás contando, como que a mí me sale una duda súper necesaria, que yo sé que muchos también se hacen la misma pregunta, y es cómo hacer que esto sea tan rentable, o que sea rentable por lo menos. ¿Cómo hacer que esto sea rentable? Bueno, es bien complicado porque el gremio del teatro es bien difícil. Si bien en el centro hay muchas salas de teatro pequeñas, la gente no va masivamente al teatro como en otros países y piensan que es costoso, piensan que van a ver cosas extrañas que no van a entender. Entonces, ¿cómo hacer que sea rentable? Yo creo que hay que lograr un equilibrio entre lo que se vuelve comercial, lo que se puede mostrar comercialmente y lo que quiere el director como tal con la idea del teatro, de la obra como tal. Entonces buscar ese punto de cómo se le muestra a la gente de a pie, a la gente del común, a la gente que va en Transmilenio, cómo hacer que llamar la atención de esa gente que diga, no voy a ir a cine hoy, pero voy a ir a teatro a ver esta obra que me parece muy interesante. Esa es la manera de hacerlo rentable, ¿no? Que llevar más público y público nuevo a las salas, porque generalmente la gente que consume teatro, que va a teatro, que son actores, que son directores, que son técnicos, que son luminotécnicos, ingenieros de sonido, vestuaristas, escenógrafos, llevan un poco más de gente, pero la gente que no tiene nada que ver con el gremio está totalmente aparte y hay que buscar llegarle a esa gente. Si tú llegas a una persona sola no va a teatro generalmente, lleva a 2 o 3 personas. Entonces es buscar eso, cómo hacer rentable, que sea visible ante todo el mundo y fácil de digerir. Tú tocabas un punto que es el de, claro, el poder llegar al público y demás, pero también hay una negociación antes, ¿no? Porque tú como productor llegas también con la persona que está creando el proyecto, que tiene el proyecto como tal, y tienes que entrar a negociar. Que esto también es como una de las cosas más difíciles. Uno cree que es ya el momento donde estaba montando, pero realmente el entrar a negociar es como una de las cosas más complejas. ¿Cómo hacen ustedes esta negociación? Bueno, más que una negociación es anclar todo al piso y empezar a armar las bases para el proyecto. Porque llega el director con una idea increíble, una obra que puede tener el mismo formato o igual está planteada para que se vea igual que se ve Misi, y bien sabemos Misi Producciones lleva más de 20 años funcionando y la calidad de Misi es increíble, de las mejores de Latinoamérica. Entonces digamos que para lograr ese nivel de producción se necesita mucho dinero y pues obviamente tener todo el andamiaje que tiene Misi, que es escenógrafos, vestuaristas, utileros, ingenieros de sonido, luminotécnicos de los mejores del país. Entonces, obviamente todo eso va agregándole valor y va a aumentarle el costo de producción. Entonces, cuando llega alguien con un proyecto y nos muestra el proyecto,
nos gusta y decirle, listo, esto va a costar más o menos esto, esto puede ser así, esto, si estás pensando para una sala como esta, de este tamaño, con tanta gente, si miras bien no vas a tener la retribución necesaria para pagar esto, esto lo podemos cambiar por ejemplo, estas sillas, como las estás pensando, las podemos conseguir en tal y tal lado que es mucho más económico. No como estas son muy similares, pero pues van a salir más económicas. Eh, el escenógrafo que estás contratando, que tienes pensado, va a cobrar muchísimo y esos materiales no nos sirven porque son muy caros. Busquemos materiales más amigables primero con el bolsillo y segundo pues con lo que quieres hacer. Si quieres desbaratar todo en un momento, pues tiene que ser fácil de armar también. Entonces no es negociar, sino poner todo empezar a armar las bases y ya el director dice, no, yo quiero esos muebles y no importa lo que cuesten, entonces pues voy con esos muebles. Entonces si quieres esos muebles, pues vamos a tener que hacer cuentas de esta manera y la obra va a costar esto. Claro, es aterrizarlo muchísimo, ¿no? Ajá. Como que uno no dejarse tampoco llevar por las ideas del director con el que venga y uno también irse soñando con eso, sino también ser muy aterrizado y tener muy claras las cosas en la cabeza. Y me gusta mucho que nombras también a mí, sí, y a diferentes también personajes como tal importantes dentro de toda la planificación, como pues vestuaristas, escenógrafos, mejor dicho. ¿Cómo es la oferta académica en ese sentido para uno formarse, para ser parte de una gran producción? Bueno, digamos que hace más o menos 8 años, cuando empecé a trabajar en el medio, veníamos de un ambiente muy informal, por decirlo así, de un ambiente que, o sea, tú empezaste a hacer escenografía porque tu tío te llevó y empezaste a construir y a conocer de materiales, a trabajar la madera y toda la cosa. En este momento ya, por ejemplo, la SAP, la Universidad Distrital, ellos tienen artes plásticas y conozco muy buenos escenógrafos graduados de esta universidad. Entonces ya, digamos que ya son profesionales en el medio. Hace 8 años, pues todo era muy empírico. O sea, la gente venía con el conocimiento heredado de otras personas, más por medio de talleres y charlas que se daban y todo esto. La oferta ha ido creciendo, han ido llegando poco a poco, digamos que academias de arte y todo este tema, que dan cursos de iluminación, dan cursos de escenografía, de vestuaristas, que ya el vestuarista no es como tal el diseñador del vestuario, sino es, digamos, que la persona que está encargada de todo el manejo del vestuario y de toda la parte dentro de la obra, de cómo se van a vestir, en qué momento, de qué manera, cuánto, si estos zapatos me sirven porque necesito en algún momento meterme al agua con ellos y en el escenario hay agua, entonces ese es el vestuarista más que el diseñador del vestuario, ¿no? Pero ya se va dando la oferta educativa va avanzando mucho más. Igual, por ejemplo, que en mi caso, con la ingeniería de sonido, cuando yo empecé a estudiar, pues la ingeniería de sonido era muy poca, habían 2 universidades a nivel nacional que la daban y ya, mientras que entonces después fue llegando la escuela Fernando Sor, formando técnicos en sonido con posibilidad de hacerse profesionales, llegó N Audio, llegaron otras escuelas de audio que fueron aumentando la oferta y ya ahorita digamos que en el medio ya hay muchas ofertas y digamos que colegas de muchos sectores que tienen distintas visiones y eso obviamente le ayuda mucho al mercado cultural y del entretenimiento, porque es dar conocimiento a mucha gente para que siempre los eventos salgan mucho mejor. Claro, pero entonces lo que me queda faltando ahí es de pronto una oferta académica para productores. ¿Eso existe o realmente uno se sigue formando? Es nuevo, es muy nuevo, es muy nuevo. Actualmente si no estoy mal, hay un par de universidades que tienen gestión cultural y una universidad o dos que tienen como una especialización en gestión cultural.
pero como tal de producción de eventos, de producción artística en el país es limitada, es muy poca. Claro, en eso sí creo que tenemos que fortalecer un poco más, pero bueno, como que por lo menos lo que dices, ya se ha ido agregando de a poquitos las escuelas y seguramente también llegará algún tipo de oferta académica para productores. Aunque también este conocimiento empírico ayuda mucho, ¿no? Como que realmente es lo que más lo forja a uno y ayuda a forjar por lo menos el carácter de uno decir, no estoy en blanco, sino que venga, empiezo, ¿no? Camilo como tal conoce muchísimas salas a nivel nacional e internacional, como estábamos mencionando al principio. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has tenido? Como que tú llegas y, bueno, ¿cuál es ese primer gran reto que tienes? Bueno, el mayor desafío a la hora de llegar a una sala nueva, pues realmente tener el personal idóneo, ¿no? Que toda la gente esté sintonizada en qué es lo que se va a hacer y qué tenemos que hacer y a dónde queremos llegar. O sea, si no contamos nosotros como productores con el personal que puede haber en la sala, tanto de servicios varios como taquilla, todo el personal, va a ser muy, muy complicado que el evento salga como debe salir, porque todos tienen algo que aportarnos, ¿no? Entonces, digamos que la persona que ayuda con el aseo nos va a decir en qué momento hacen aseo, si la sala nos la entregan limpia para que empecemos a montar, si después ella antes de abrir las puertas a las 8 de la noche tiene que pasar a hacer oficio. Entonces no podemos atropellarnos todos en el trabajo. El mayor desafío es entablar esa comunicación adecuada con todos, con cada parte del teatro, con cada persona encargada del teatro. ¿Y hay algún secreto que tú tengas como para motivarlos? Cosa que, no sé, muchas veces pasa que uno llega a montar y en cada teatro, en cada espacio ya el equipo son como si fueran una familia, ¿no? Sí. Y uno es como el externo que llega a pedir cosas. Entonces, ¿cómo motivarlos a que también trabajen con uno y que realmente todo funcione? Yo creo algo que aprendí como ingeniero de sonido del Teatro Nacional es siempre escuchar a esa familia, ¿no? Que tú llegas a una familia, es como si tú llegas a una casa nueva. Tú no vas a empezar a armar un desorden por todo lado. Siempre vas a decir, puedo mover la silla de aquí para acá porque es que allá me da mucho el sol. Es eso, es escucharlos a ellos, es tener en cuenta a ellos cómo ven la sala. Ellos ya deben tener un vago conocimiento de qué es lo que se va a montar, entonces tengo que escuchar la opinión de ellos también. No simplemente adaptarme, es que yo necesito 3 barras frontales y 3 barras frontales tienen que haber. Ellos muy seguramente me van a decir, la tercera barra frontal no te sirve porque ya es muy sanital y no puede hacer el efecto que necesitas. Entonces escucharlos a todos, a todas las partes es escucharlos y darles su lugar y que realmente merecen. El ingeniero de sonido siempre estará en la consola operando lo que tengo que operar, el luminotécnico también, y ser muy cordial con todos, ¿no? No por más impaciente que uno sea, por más de mal genio que uno esté, tiene que tener mucho respeto con ellos, porque como tú dices, es su casa. Y cuando uno está en un teatro siempre, o lo contratan en un teatro tiempo completo, uno lo vuelve su hogar. Y pues, realmente es llegar a atropellar a toda esa familia y no es bueno. No va a salir nada bueno de él. Claro, y tú fuiste parte entonces de esta familia del Teatro Nacional. ¿Cuál fue la experiencia más grande que has tenido allá? ¿Qué sientes que has aprendido o que aprendiste allá en el Teatro Nacional? Bueno, siempre, desde el principio, todo fue conocimiento, absolutamente todo, porque como ingeniero de sonido nunca nos enfocaron por el lado digamos que de las artes escénicas. Entonces era aplicar lo que era sonido en vivo a el teatro, a funciones de teatro, porque realmente es sonido en vivo y todo va a pasar en vivo. Si utilizas micrófonos o no, si los actores proyectan, si capturas con boom, sin boom, si tienes que utilizar efectos de sonido adentro, si haces capturas para amplificar, todas esas cosas. Desde cómo lograr microfonear desde el piso, porque necesitas que el espacio se vea limpio, en qué micrófonos utilizar, cómo aislarlos del piso, todo, absolutamente todo fue un conocimiento siempre. Cada día aprendimos algo nuevo, cada día aprendí algo nuevo y siempre pues hay que lograr tomar lo mejor y lo que más nos sirva a nuestra vida, ¿no? Digamos que en mi caso estuve siempre muy pendiente de todo porque desde que
ya llevaba buen tiempo en el teatro, me enfoqué por ese lado de la producción, ¿no? Y muchas falencias, entonces sabía que el ingeniero de sonido no tenía ni idea porque un par tenía que ubicarse de cierta manera, porque un elipsoidal tenía que ubicarse a cierta distancia. Entonces no es bueno que, o sea, que digamos que en una familia, en un teatro, el ingeniero de sonido trabaje totalmente aparte de lo que es el luminotécnico. Yo creo que tienen que complementarse todos, escenógrafo, luminotécnico, ingeniero de sonido, absolutamente todos. Entonces eso hace que se vaya enriqueciendo mucho digamos que el staff, la familia y lo que le puedo aportar a uno. Hay una pregunta que a mí me parece personalmente muy curiosa porque es muy difícil de llevar a cabo y es que cuando uno planea, en planeación uno tiene su cuadrito bien ordenado con horarios, calendario, mejor dicho, todo minuto a minuto. ¿Cómo hacer para que esto se cumpla? ¿O realmente es que es algo imposible y no, ya? es posible, aunque mucha gente dice que eso se hace para que no se cumpla, pero hay que hacer una Exacto. hoja de ruta, hay que hacerla siempre y hay que trabajar siempre con el personal idóneo. Ayer en una reunión precisamente estábamos hablando, nos estábamos uniendo para grabar unos comerciales y estábamos mirando una cotización y sencillamente pues me pareció un poco costoso. Entonces le dije a la persona, ¿conoces a esa persona con la que vamos a trabajar? Sí. ¿Confías en ella? Sí. ¿Totalmente? Sí, perfecto. Trabajamos con ella. Es eso, es tener la confianza de tu equipo, de la persona que involucras al proyecto. Para mí es importante eso. Si no tienes confianza en una persona, mejor no la involucres. Es así de sencillo. No puedo empezar a dudar. No me doy espacio de dudar de la persona si va a cumplir o no con su labor. Si el escenógrafo tiene que entregar el 30 de abril, lo va a entregar el 30 de abril. No puedo llegar a ser que sí, será que no. Y el escenógrafo me retrasa ensayos en el teatro. Eso no me doy, es no darnos espacio para esa duda. Y eso ayuda muchísimo a todo el mundo. Al director, al productor ejecutivo, productor técnico, productor de campo, a todo el mundo. Entonces, sí se puede cumplir el cronograma, sí se logra. Hay que trabajar y hay que siempre rodearnos con así no sea la persona más idónea para cierta labor, la confianza hace que crezca mucho más y que todo fluya mucho más. Bueno, ahora empezamos un poquito más como de experiencias como tal, que nos han pasado como tal ya en campo, ¿no? Entonces, pues en este mundo hay de todo. Y mejor dicho, a uno le pueden pedir desde un vaso de agua color verde hasta lo más extraño que uno dice, ¿dónde sacó esto? ¿Qué es lo más raro que como productor te han pedido? Que un director llegue y te diga, a mí lo quiero tal cosa. Pues bueno, realmente como productor no tanto porque desde la empresa lo que hacemos es tomar los proyectos que vienen, digamos que tocan a nuestra puerta y decimos, los evaluamos y decimos, ok, esto nos puede servir, definitivamente no nos sirve este proyecto en este momento porque estamos encaminados por otro lado. Pero como ingeniero de sonido sí nos han llegado a decirnos que necesito capturar el burbujeo del agua cuando he hecho la cassette, o sea, y que no se va el micrófono. Ok. Entonces ahí empiezas a jugar con el conocimiento que ya adquieres, ¿no? Que ya vas teniendo, que ya digamos, bueno, esto lo pude haber hecho así, en algún momento lo hice así, probemos con esto, entonces se vuelve ese conocimiento lo llevas a prueba y error a lo que necesitas. Y lo más raro que tú digas. Lo más raro, uy, no, es que hay muchas cosas y tantas obras que pasaron por el Teatro Nacional Claro. con tanta rapidez que uno dice, no, digamos para el Teatro de los Sentidos, que es una obra que ha girado bastante, que si no estoy mal es de España o es de Francia, que la producción es española. Yo creo que eso fue lo más complicado que hice antes de salir del Nacional porque tenía muchas cosas, o sea, era un recorrido que te ponía a prueba tus sentidos, si no sabes cómo funcionan ellos, te vendan los ojos, te quitan los zapatos y te tienen en un espacio oscuro durante 10 minutos y después alguien te coge la mano y te empieza el recorrido. Entonces toda la sala se desbarató para hacer el recorrido por todo lado. Entonces te meten por barro, por greda, te ponen a jugar con agua, con gelatina, con muchas cosas que todo tenía que estar ahí
todo tenía que ser funcional, no podía haber peligro porque el público estaba pasando uno por uno por ahí y digamos que el staff de ellos estaba revisando que no te fueras a hacer daño con nada, porque como es un montaje, entonces hacías el laberinto con telas, con tablas, entonces todo tenía que estar muy, muy pulido. Tenías que colgar muchas cosas, habían hornos de verdad funcionando en una parte que era como una cocina, que ya tú llegabas a un lado y te quitaban las cestas y veías una cocina como de un enano y el enano te daba las galletas, entonces ¿en dónde estoy? O sea, era lograr ese viaje que hacía la gente. Y fue realmente complicado, fue un montaje largo, casi 10 días de montaje completos, solamente para 8 funciones. Pues como tal, estos montajes, cada cual tiene sus particularidades, ¿no? Claramente es otro cuento, de otro mundo. Pero entonces, él tiene, pues con CRL tienen este montaje con sentido, ¿cierto? Sí. Entonces, son actores que son sordos y ciegos, sí. ¿verdad? Entonces, pues claro, uno piensa en un montaje y piensa en las luces, piensa en la música, cómo es este montaje, entonces, este montaje técnico con ellos. Es raro porque en ese montaje, en ese proyecto uno empieza desde el actor, ¿no? Desde no el personaje, sino desde la persona como actor en estado natural, ¿no? Porque no son actores, son personas que son sordociegas y decidieron meterse en un proyecto, actuar. Entonces es llevarlos por ese camino, hacer esa labor, que mi hermano hizo una labor ardua y juiciosa con ellos, de que entendieran qué es una obra de teatro, qué es un escenario, por qué se paran ahí, en qué momento, qué es actuar, cómo proyectar, es hacerles entender eso. Pero ya cuando uno llega al punto, cuando yo llego al proyecto como a empezar a darle todo el bagaje técnico, entonces es tan sencillo, te encuentras con problemas tan fáciles como voy a ubicar esta mesa acá y acá va a llegar la luz. Entonces si ven la mesa, no la ven porque son ciegos. Entonces el proceso es totalmente distinto y ya uno se acostumbra a llevar el proceso con ellos. Entonces acá está la mesa, entonces toca decirle a los intérpretes que les diga que la mesa está en tal lugar, de tal manera. Increíblemente ellos, cuando es iluminación convencional, ellos sienten la luz, ellos sienten el calor de las luces. Y hay unos que ven sombras, entonces saben en dónde ubicarse. Y en una función un director nos decía, es increíble como ellos siendo ciegos pueden ubicarse dentro de la luz y un actor con todas las capacidades no entiende cómo ubicarse dentro de la luz. Es algo que no lo entendía. O sea, esto como que me deja sin palabras porque claro, ¿cuántas veces uno ha visto a un actor que le dicen, pero párese en la luz? Y es como... Sí, exacto. ¿Dónde? Claro, esto es otro cuento, ¿no? Entonces, pues dentro de todos estos shows que has montado, como te digo, también está políticamente incorrecto. Entonces creo que muchos han visto el show, creo que realmente tienen un público muy grande y la duda, digamos, también para que nos cuentes un poco cómo es el rider de esto, cómo están montadas luces, sonido, etcétera. Un poco más técnicamente hablemos, como para los que ya saben un poco más del tema. Bueno, políticamente incorrecto es el show, digamos que el primer show stand-up y actuado de Juan Piz, que es el personaje de Alejandro, ¿no? Desde el principio Alejo quería un show distinto, no quería el simple stand-up. Entonces el personaje obviamente le fue dando el bagaje y le fue dando como el piso para que se generara un espacio para hacer una entrevista, se generara espacio para interactuar con el público. Entonces se empezó a incluir un sofá, se empezó a incluir un escritorio, se empezó a incluir una biblioteca donde tuviera cosas alusivas a lo que es el personaje. Entonces el show fue creciendo poco a poco, se fueron metiendo cosas, se fueron sacando cosas, que hubieran escopetas, que hubieran cosas que hicieran alusión al ejército y a la policía, después se quitaron, o sea, han ido variando cosas, depende mucho del momento, por decirlo así, del momento político, histórico del país, porque de eso se alimenta el personaje, si ves bien, el personaje siempre tiene material fresco que afortunadamente aporta al país. Entonces,
siempre ha ido como modificando, entonces después dijimos, no, quitemos el sofá ya no es de este estilo, sino entonces demos espacio a una escenografía, que haya una pared, que haya una entrada súper bonita, entonces se puso una puerta giratoria. Eh, se han ido modificando cosas, después ya llegó una banda para acompañar las entrevistas, entonces en Políticamente Incorrecto como tal, digamos que muy pocas personas, no muchas lo han visto completo, porque el Políticamente Incorrecto es el stand-up como tal, el show de él, y la segunda parte es las entrevistas que son públicas, ¿sí? Que Okay. ya la gente las ve y las ve en ese momento en la plataforma de Juanis. Entonces son dos partes del show. Y digamos que la banda entró a apoyar la segunda parte del show mucho más fuerte y no estar presente en la primera. Okay. Entonces siempre ha sido como un desafío ahora con qué vamos, qué sigue ahora. Podemos meter la cara de Trump, podemos meter, no sé, lo que esté en auge en ese momento y a pedir de boca en lo que está pasando en el país. Entonces siempre ha sido muy cambiante ese montaje. Ok, y en cuanto a... Porque esto me hablas como más como cosas de escenario, como escenografía y Ajá. demás, ¿cierto? Pero en cuanto a luces, micrófonos... Bueno, hay una cosa, es que cuando uno va de gira, cuando llega uno al teatro, dice, no, bueno, es Alejandro, entonces es solamente un stand-up. Dejó de ser un stand-up. Desde que ya tú tienes escenografía, ya no es un stand-up porque ya interactúas con lo que tienes ahí. Entonces, y aparte de eso, en ocasiones hay público que también entra al escenario, entonces ya hay muchas cosas. Eh, la gente dice en un teatro, dice, no, pero pues igual que necesitas un especial en el centro y ya, y un general, y realmente no. Para el show necesito más o menos 4 especiales divididos en el espacio donde está el escritorio, donde está el sofá, donde está el puff, donde le hace la entrada, cenitales igualmente apoyando esas partes para ciertos momentos. Necesito también un general en 3 tonos normalmente, un ámbar cálido convencional, uno un poco más frío y otro tipo magenta, que es en general o sea, para que todos los shows se vean iguales. Si lo ves en Barcelona, que lo veas lo más parecido posible al que ves acá en Bogotá, digamos que con todos los cambios que hay de iluminación y esto. La parte de audio, dentro de la parte de audio pues es muy cambiante. O sea, siempre Alejo va con su micrófono y tiene su micrófono y siempre se piden 2 micrófonos de mano como backup para que esté en la parte que interactúa con el público y si llega a fallar que él pueda utilizar uno. Aunque siempre hay otro micrófono de solapa de backup para él. Ya cuando está el invitado, entonces el invitado también tiene una solapa y hay un backup de solapa para él, igual seteados antes con todo el tiempo y verificados que no vayan a fallar. Si, por ejemplo, es un artista como Yane en Medellín, entonces Yane pidió un teclado, pidió una línea para guitarra, pidió un par de micrófonos para coros. Entonces es también, el show es muy cambiante, no es siempre el mismo rider, sino al rider que ya tenemos se le suman los requerimientos del artista, que siempre es de sorpresa, ¿no? Hasta el momento ha sido sorpresa. Claro. Y ahora que nombras, pues Alejandro Reaño, él es un gran ser humano, como que muchos hemos visto todas esas acciones sociales que él ha hecho, pues que es completamente diferente, ¿no? A lo que hace el personaje como tal de Juan Piz González. Entonces, pues estando como tal, tan cerca como tal de él, que es como la experiencia más gratificante que has tenido. La más gratificante, yo creo que todo el tiempo al lado de él es gratificante, siempre sale con cosas que uno nunca se espera, siempre. O sea, desde pasó por una esquina y vio a alguien pidiendo comida y paró y bajó y les gastó el almuerzo a él y los 3 hijos, a decirte a ti cosas tan personales como vamos, lo invito a almorzar y invitamos a Diana, que es mi esposa, a que está de cumpleaños. Cosas tan sencillas como eso, o sea, todo siempre sale con cosas nuevas, sale con genialidades de donde no lo espera uno, entonces uno siempre está aprendiendo de esas cosas y de ese don de ser humano que tiene. Siempre quiere ayudar a la gente. Bueno, y ya para ir terminando,
para todos los que nos están viendo, si tienen una idea de proyecto en este mundo de la producción, tengo la idea, ¿qué hacer? Lo más importante es tener la idea. Ya cuando tienes la idea, puedes buscarnos a nosotros, a empresas como nosotros que las aterrizamos y les decimos si es viable, no es viable, puedes buscar por este lado, o esta persona te va a ayudar mejor, o esta persona te puede ayudar por este lado, porque pueden ser proyectos que sea un poco más audiovisual, ¿no? Entonces no caminamos tanto por el lado audiovisual, sino más por el lado escénico. Entonces, pues buscamos las empresas aliadas que nos brindan ese apoyo cuando es audiovisual. Les decimos a este proyecto para que ustedes lo desarrollen, y la idea es que siempre podamos trabajar todos de la mano. Ya lo último, contanos alguna anécdota, algo que tú digas, es que esto me marcó con este mundo de la producción. Esto me marcó. Bueno, no, la experiencia, digamos que desde el campo personal y empresarial, digamos que cuando empezamos con la empresa, tener la Casa del Teatro en un aforo mucho más alto de lo que se venía llenando, con una obra nueva, de un director nuevo, o sea, una empresa nueva, alguien que realmente nadie nos conocía en el medio, y llegar a tener ese nivel de producción que llegamos a tener, y esa factura de esa obra es algo que realmente llena el alma. Tener ese nivel de esa obra es bien interesante. Bueno, pues por aquí llegamos al final con nuestro primer invitado, Camilo, de CRL Producciones Artísticas. Nos pueden seguir en Instagram, ¿verdad? Como CRL Producciones, Facebook CRL Producciones Artísticas, y lo que necesiten, ahí estamos escribiendo. Exacto. Eso les iba a decir, tienen una idea, búsquenlos y pues por lo menos los ayudan a encaminarla un poquito, ¿no? Claro, la idea es desarrollar la idea completa. Exacto. Y nada, ser felices con los proyectos, porque de eso se trata la vida. Totalmente de acuerdo. Y ya, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este primer capítulo de Dentro del Rack. Recuerden que esta temporada está patrocinado por Sascoa, tienda virtual de instrumentos y equipo de audio profesional. Pueden visitar www.sascoa.com. Nosotros somos Sonora Event Services, también totalmente dispuestos a colaborarles, a ayudarles. Pueden revisar nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como @Sonora Event Services. Que estén muy bien, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.